Me detengo también en otro asunto importante que Juan Omar Fierro, nuestro compañero, tiene todos los detalles. Está un asunto muy delicado y grave que no podemos dejar de ver, que es el asunto de la llamada Ley Atenco. Imagínense que para que se bautice a una ley con este nombre, no por Atenco, saludos a los pobladores de Atenco, sino porque quedó marcada esta población por aquella represión tremenda que se impuso en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto, hoy presidente, bueno, pues dejó abierta precisamente la acción de la fuerza policíaca en contra de los pobladores de Atenco, el uso excesivo de la fuerza, la represión, las historias terribles que desde luego marcan la historia de Atenco, que incluyen abusos sexuales en contra de mujeres que participaron de las manifestaciones en contra del aeropuerto que promovió en su momento Vicente Fox como presidente de la República. Toda aquella historia, todo ese asunto que todavía tiene expedientes abiertos, bueno, pues regresa ahora con esta ley llamada Ley Atenco, y ya nos cuenta Juan Omar Fierro por qué se le bautizó de esa manera, qué es lo que contiene esta ley y por qué llegó a la propia Corte que discutió este tema del uso de la fuerza. Cuéntanos, Juan Omar Fierro, del tema. Buenos días y bienvenido, te saludo. Carmen, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició ayer este debate para analizar la constitucionalidad de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, norma que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal en la materia y hasta por el propio Congreso Estatal. Esto por ser una norma que violaría derechos humanos. En el primer día de análisis, el ministro ponente del caso, Alberto Pérez Dayán, presentó la primera parte de su proyecto de resolución en el que se plantea invalidar una porción del artículo 40 de la norma referente a que la fuerza pública se puede utilizar como primera opción para atender cualquier tipo de contingencia en el Estado. Su propuesta también señala que el artículo 14 de la ley de esta norma, en lo que se refiere al uso de armas para disolver una manifestación, es constitucional siempre y cuando se ajuste a lo que impone la Carta Magna en materia de respeto a los derechos humanos, a que exista un riesgo para la vida o bienes de terceras personas y a que no se haga un uso indiscriminado de ese mismo armamento. Incluso el ministro Pérez Dayán considera que el uso de gases lacrimógenos debe regularse en caso de que haya mujeres y menores de edad en una manifestación. Sin embargo, en este primer día de debate, la discusión no se centró en estos puntos, que serán tema de debate más adelante, en las próximas sesiones, sino en la legitimidad del Congreso del Estado de México para impugnar, mediante una acción de inconstitucionalidad, una ley que ellos mismos aprobaron. El ministro Alberto Pérez Dayán recordó que la ley Atenco o ley Erubiel, conocida de esta forma por lo que ya mencionabas, Carmen, fue aprobada por el 68% de los diputados locales mexiquenses, por lo que solicitó declararla improcedente y desecharla sin revisar los argumentos de la misma. Consideró que no tiene sentido que los legisladores locales sometan a consulta de la Suprema Corte la constitucionalidad de una norma que ellos mismos pueden modificar haciendo uso de la mayoría legislativa que tiene ese 68% en el Congreso Estatal. Incluso consideró que si la Corte legitimara la impugnación del Congreso mexiquense, el Pleno del máximo tribunal estaría actuando como un legislador positivo, es decir, que ejercería una labor similar a la de un diputado local al validar lo que a su juicio representa una simple consulta del Poder Legislativo del Estado de México. Vamos a escuchar. Se entiende que de ser esto una decisión consultiva, esta Suprema Corte terminaría por ser parte del proceso legislativo, pues en una determinante de esta naturaleza, la decisión alcanzada por esta Suprema Corte en su condición de Tribunal Constitucional no sería optativa para el Congreso o Asamblea. El Tribunal entonces se convierte en un legislador positivo y sus observaciones entonces serían vinculantes. La postura del ministro Pérez Dayán encontró una firme oposición de sus pares Arturo Saldívar y José Ramón Cosío, quienes consideraron que a pesar de que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por la misma mayoría legislativa que aprobó la ley, esta debe ser analizada junto con las impugnaciones que presentaron la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cosío Díaz agregó que el artículo 105 de la Constitución, fracción tercera, establece que las reformas a una ley pueden ser impugnadas por el 33% de los legisladores
cuando no están de acuerdo con la misma, sin que la Carta Magna imponga un tope en el número de diputados que pueden sumarse a una acción de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar. Tomado aisladamente, nos llevaría a decir que todo aquello que es arriba del 33% es una causal de improcedencia. Esto es lo que en rigor está sosteniendo el proyecto. Entonces, 33% o abajo procede la acción. ¿Por qué? Por la legitimación. 33% para arriba, bajo ese número fijo, ya no procede la acción de inconstitucionalidad y consecuentemente tenemos ahí una causal de improcedencia de la propia acción por parte no legitimada, medio escondida, medio autónomamente manifestada. Yo con toda franqueza creo que esto no es así. Además, planteó el ministro Cosío que más allá de las intenciones de los legisladores que impugnaron una ley aprobada por ellos mismos, la Corte debe resolver con base a los cuestionamientos que esos mismos legisladores presentaron sobre la constitucionalidad de esta ley Atenco, por lo que el asunto no puede considerarse como una mera consulta. A partir de este jueves, Carmen, los 8 ministros restantes tendrán que fijar una postura sobre este asunto para posteriormente votarlo y continuar con el debate sobre el fondo de la impugnación, es decir, sobre la posible violación a derechos humanos de esta norma que autoriza el uso de la fuerza pública, particularmente contra manifestaciones en el Estado de México, y que ha originado un intenso debate justamente por la posible violación a derechos humanos y la posible afectación al derecho a la libre manifestación. Carmen, mi reporte. Totalmente de acuerdo, es una legislación absolutamente preocupante, una legislación que está colocando por delante de cualquier otra circunstancia el uso de la fuerza. Ese es el meollo de la impugnación, es precisamente que se darían atribuciones, digamos, para actuar contra o frente a manifestaciones sociales, con este tema del uso de la fuerza en un contexto fuera de lo que sería la norma actual, es decir, se dan atribuciones adicionales en esta materia, se darían. Sí, se le dan sobre todo que esas decisiones quedan en manos de las policías, de los mandos policíacos. Eso es lo tremendo. Son decisiones muy discrecionales las que se les están otorgando. Por ejemplo, decir en este artículo 40 que propone invalidar el ministro Pérez Dayán que el uso de la fuerza pública es la primera opción ante cualquier eventualidad. Bueno, hay hasta una contradicción en el artículo porque también habla de un último recurso, pero al mismo tiempo dice que es la primera opción. Por eso el propio ministro ha señalado en su proyecto que tiene que ser aprobado por una mayoría de 8 ministros, que se declare la inconstitucionalidad de este punto. También hay esto que permite el uso de las armas en contra de manifestaciones o eventuales riesgos. Hay ministros que, en el proyecto se plantea que se declare la constitucionalidad de esta norma conforme a lo que ellos llaman una interpretación conforme, es decir, que sí se puede usar las armas, pero cuando hay ciertos supuestos y no de manera indiscriminada, y el propio ministro señala que no es una carta en blanco para las autoridades. Sin embargo, la impugnación presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han señalado que esta redacción sobre el uso de las armas en contra de manifestaciones es inconstitucional, es violatoria de derechos humanos, y ese debate todavía no empieza, ese debate lo van a tener que dar todos los ministros a partir del próximo jueves. Pues es importantísimo, Juan Omar Fierro, no perder de vista este tema por las implicaciones que tiene, desde luego, y como dijimos al principio, Juan Omar, hay que detenernos a pensar por qué a alguien se le ocurrió, con toda razón, bautizar a esta ley como la ley Atenco, para recordar uno de los hechos más graves de la historia reciente de México en materia de violaciones a derechos humanos. Aquello que ocurrió en San Salvador Atenco fue literalmente una violación masiva de derechos humanos, y se está recordando ese tema que marcó desde luego al Estado de México y a las luchas sociales en nuestro país, porque fue cuando se decidió enfrentar con la represión más extrema, que incluyó violaciones sexuales a mujeres, que incluyó abusos en el encarcelamiento, en los traslados. Fue aquello un infierno para quienes formaron parte de aquellas manifestaciones de San Salvador Atenco, y que desde luego ahora que se está revisando esta ley tenemos que recordar episodios que están cargados de impunidad y de infamia en nuestro país, y que están ahí como un retrato de cuerpo entero de lo que no debería ocurrir
cuando hay manifestaciones de esta naturaleza sociales, expresiones de rechazo a algún proyecto de desarrollo como era aquel aeropuerto que promovió Vicente Fox y que finalmente no logró hacer como mandatario ese proyecto del aeropuerto en esa zona del Estado de México, pero lo que sí lograron hacer fue arrasar con esa movilización social que se defendió de lo que consideraban injusto, de un manejo catastrófico, un manejo absurdo, estúpido de lo que fue este intento del gobierno de adquirir o de hacerse de los terrenos que fueron defendidos por los pobladores. Y bueno, ¿cómo olvidar San Salvador Atenco en un contexto de esta naturaleza? Por eso no lo dejemos pasar como si alguien se le ocurrió llamarle la ley Atenco. Hay razones de historia reciente en México por las cuales no podemos dejar de revivir y de recordar aquellos hechos de San Salvador Atenco. Al estarte escuchando Juan Omar Fierro, me acordé de Adolfo Gili, este espléndido colaborador del diario La Jornada, que en algún momento escribió Memorias de una infamia. Ahora que te escuchaba, la ubiqué rápidamente con este ejercicio que se puede hacer rápido de internet de búsquedas, y estaba aquí revisando precisamente lo que Gili en su momento habló hace algunos años, lo escribió a manera de memorias, pues a manera de recuento de lo que fue aquello. Déjame recuperar, Juan Omar, junto contigo, algo de lo que Gili hizo cuando se cumplieron los 6 años, han pasado 10, 11 años de lo de Atenco, y este fue un corte de caja de lo que Gili hizo en su momento en el diario La Jornada, hablando de aquel jueves 4 de mayo, que en plena campaña electoral presidencial del año 2006, La Jornada registró día con día la represión policial contra el pueblo de San Salvador Atenco, lanzada por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox. Ambos hoy, en ese momento, estaban unidos en campaña presidencial. Fíjate nada más cómo han pasado los años, Juan Omar. En ese momento, Gili retrataba cómo Fox y Peña Nieto pues estaban unidos en una campaña presidencial y asumido públicamente la autoría y la responsabilidad de aquellos hechos. Hubo 2 jóvenes, escribió Gili, hubo 2 jóvenes muertos de 14 y 20 años, incontables pobladores golpeados y humillados, muchas casas cateadas, destrozadas por dentro, robadas, más de 200 detenidos con violencia. Hubo 12 pobladores encarcelados por más de 4 años. En julio de 2010, la Corte declaró su inocencia y ordenó su liberación. ¿Quién les devolverá 4 años de su vida?, escribía Gili, de esos pobladores encarcelados. Hubo infamia específica nunca castigada, decenas de mujeres violadas, vejadas y humilladas por las fuerzas policiales de Fox y Peña Nieto. Los responsables dicen que fueron excesos. Nadie ha sido castigado desde entonces. Y Gili recuerda con estas memorias de la infamia precisamente lo que la jornada fue documentando muy ampliamente. El trabajo espléndido de Blanche Petrich, lo recordamos todos en esta cobertura, bueno, de los colegas de la jornada y de otros medios, pero la jornada ha jugado un papel muy importante en la cobertura y seguimiento del caso San Salvador Atenco, tal como lo recordó Gili en este momento que estoy ahora recordando con la lectura de fragmentos de este texto que me parece viene muy al caso, para que no dejemos pasar así como, la ley Atenco. ¿Qué pasó en Atenco? ¿Por qué le llamaron? ¿Por qué alguien le puso la ley Atenco a esto que la Suprema Corte de Justicia hoy está resolviendo? Hoy, 2017, cuando se pretende darle atribuciones discrecionales a la policía. ¿Qué sucedió en Atenco? Pues que se dieron poderes discrecionales a quienes ejercieron un operativo de represión como pocas veces se ha visto en México. Violaron mujeres, atacaron personas, encarcelaron injustamente, hicieron todo tipo de tropelías para eliminar esa movilización social producto del enojo de la gente que no quería perder sus tierras y que fue tratada de forma estúpida por el gobierno de Vicente Fox, que pretendía pagarles, creo que era 7 pesos el metro o una cosa por el estilo, un insulto a los pobladores indudablemente. Bueno, lo dejo hasta aquí, recordando esto que reseña en este texto que ahora revivimos de Adolfo Gili, recordando este 5 de mayo de 2006, 3,000 policías en la incursión,
Con saña, la toma de Atenco, 110 detenidos más, fue otro de los momentos que se recuerda. El 7 de mayo se hablaba de las cartas que recibió la jornada de ejidatarios apresados. Estos son fragmentos de las misivas enviadas desde el penal de Santiaguito, Estado de México, que ahí los fueron a encerrar. Forzaron las entradas de las casas al lado para acceder forzaron las entradas de las casas de al lado para acceder por las azoteas, era lo que narraban los pobladores. Ya adentro golpearon con toletes y armas a los compañeros que se encontraban en los cuartos, inclusive a los que estaban heridos. Con las mujeres cometieron bajezas, como bajarles el brasier y manosear los senos y las partes íntimas. No pararon de golpearnos hasta subirnos a los camiones. Algunos fuimos arrastrados escaleras abajo y pateados sin compasión en el piso. En los camiones empezaron las amenazas de muerte. Nos percatamos de que los granaderos estaban drogados. Con las compañeras empezaron las agresiones y el abuso sexual. Una de las crónicas del diario La Jornada recuperadas en esta memoria de Gili. El 8 de mayo fueron consignadas 189 personas y las acusaron de delincuencia organizada. En otra parte están los testimonios de ciudadanas españolas que dieron cuenta de las vejaciones a manos de policías. María Sastres y Cristina Valls son 2 ciudadanas españolas que se encontraban en San Salvador Atenco, deportadas. La jornada las entrevistó en Barcelona, se dijeron ultrajadas y muy afectadas por lo ocurrido en San Salvador Atenco. Cuando entró la policía al pueblo, nos tiraron de todo, gases lacrimógenos, nos dispararon con balas y con todo. Al final, una señora nos abrió la puerta de su casa y nos refugiamos unas 8 personas. Otra parte dice, las vejaciones más flagrantes se produjeron cuando los subieron a un camión. Esa es una de las historias más terribles que ha vivido México, lo agrego yo a esta lectura de Gili. Las vejaciones más flagrantes se produjeron cuando las subieron a un camión junto a varias decenas de personas. Nos metieron en un camión donde nos empezaron a golpear todo el tiempo con las porras y con patadas. Además de que nos insultaban muchísimo. A nosotras, por ser españolas, nos llamaban etarras, putas y más cosas. Después nos cambiaron a un camión más grande, donde pasaron lista a todos, creo que éramos 38, y nos agredieron sexualmente a las mujeres. Y bueno, vienen aquí detalles mayores de lo que fueron ellas narrando en aquel momento. Hay historias que se siguen contando, hay mujeres que decidieron dar una batalla enorme, que siguen dando una batalla judicial, por cierto, que siguen en tribunales, que han llegado a los niveles internacionales, que están decididas a que el caso Atenco no se olvide, que el caso Atenco se convierta en ese gran emblema de lo que no debe hacerse por parte de un gobierno o de 2 gobiernos, uno federal y otro estatal, con tal de desaparecer un movimiento, reprimir y dar respuesta violenta de esa manera a exigencias sociales o a rechazos sociales, en este caso a proyectos que no eran aceptados por esa comunidad. Están las narraciones que hizo una estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica sobre su detención. Recordamos las conversaciones, como digo, de Blanche Petrich, por ejemplo, con Valentina Palma, que son narraciones desgarradoras, como este fragmento que Gili recordó en estas memorias de Atenco. Puedo decirlo con absoluta certeza, decía a Blanche Valentina Palma. Puedo decirlo con absoluta certeza. A varias chavas arrestadas en Atenco, con las que compartí cerca de 12 horas de prisión en Almoloyita, las habían violado durante el traslado del lugar del arresto al penal. Más de 5 sin duda. Las chavas que yo vi lloraban mucho, estaban ensangrentadas, tenían la ropa desgarrada, una llevaba los calzones rotos, la entrepierna del pants de la otra estaba totalmente descosida. Nadie decía la palabra violación, pero eso es natural. Las mujeres, cuando salen de un episodio así, lo bloquean, y no quisieron que la revisara el médico legista. Una lo expresó así: ya me metieron mano, no voy a abrirme de piernas para que me esculque otro más, porque no había una doctora, era un médico sin sensibilidad y en extremo malhumorado. Son estos fragmentos, solo leo algunas partes y lo dejo al que le interese, pues búsquelo rápido. Está el sábado 9 de junio de 2012 en La Jornada. Adolfo Gili recordaba así los 6 años de Atenco, pues hace ya varios años atrás, 5 años atrás, poco menos 5 años atrás, en Memorias de una infamia, Atenco no se olvida.
Me detuve, Juan Omar Fierro, en recordar de esta manera, a través de la espléndida y siempre respetada pluma de Adolfo Gili, estos fragmentos de estas historias de infamia relacionadas con Atenco, y lo quise hacer junto contigo en este reporte, Juan Omar, pues eso, para que no se nos olviden las cosas, para que cuando oigamos hoy, este día, mañana, estas fechas en que se está siguiendo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, recordemos por qué a una ley como la que se promovió en el gobierno, en el Congreso y gobierno del Estado de México, se le ha bautizado la ley Atenco. Solo con este atisbo a la memoria, tendríamos que poner, solo por este atisbo rápido de la memoria al caso Atenco, es que deberíamos poner toda la atención a lo que la Suprema Corte de Justicia está resolviendo sobre este marco legal absolutamente preocupante al que le hemos llamado la ley Atenco. Juan Omar, gracias por tu reporte. Seguimos de cerca lo que la Corte determine sobre este marco de actuación que se pretende por parte del Estado de México sobre la actuación policíaca en el entorno de las manifestaciones sociales. Gracias, Juan Omar, por estar aquí. Buenos días. Carmen, solo decirte que son 11 mujeres las que sufrieron estos abusos sexuales y que llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente recordando esta parte para lo que tú decías, para seguir recordando esta denuncia en los próximos días que se discuta la ley Atenco. Ni más ni menos, 11 mujeres realmente valientes, mujeres admirables que decidieron llevar su caso efectivamente hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, pues realmente es una batalla que no hay que dejar abandonada, que no hay que olvidar, que hay que tener presente por lo que significa este largo trayecto por un pedacito de justicia y por el derecho a la verdad y a recordar y saber lo que sucedió en aquellos momentos donde un presidente del hombre, Vicente Fox, y un gobernador que apuntaba para ser candidato inevitable del PRI, Enrique Peña Nieto, hicieron contra los pobladores en San Salvador Atenco. La memoria no la podemos dejar en un cajón. Juan Omar Fierro, gracias por estar aquí esta mañana, y tantos años después seguimos hablando de esto, ahora con este marco legal que pretenden establecer en el Estado de México. Cuidado con lo que eso significa. Gracias, Juan Omar. Volvemos después contigo en otro tema. Si me permites, más adelante volvemos a platicar.